Eh, bueno, sean bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Bueno, llegó Alejo, o sea que bienvenidos. Eh, todos a la última sesión, ¿no? Del núcleo de matemática financiera y evaluación de proyectos, ¿no? Gracias a Dios. El día de hoy, muchachos, les voy a colocar ya los resultados del trabajo de aplicación. ¿Ok? Entonces, o sea, después de la videoconferencia, creo que me falta un solo equipo por revisar, entonces lo reviso y les publico las notas, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ahí al tanto. Profe, ¿cómo nos fue en Profe, en general? general, ¿cómo nos Profe, fue? en general, ¿cómo nos fue? ¿Cómo Oye, nos pero todas preguntan lo mismo. En coro, ¿cómo nos fue en todo? No, pues en líneas generales, bien. Existieron dos grupos muy bien. Este, pero en líneas generales, bien. Hay un caso en particular, o sea, no un caso, pues, sino que uno de los aspectos que voy a hacer mucho énfasis es en los supuestos, los riesgos, ¿sí? Y la parte del análisis como tal. Eh, de hecho, los videos de sustentación estuvieron muy bien. Creo que solo un grupo se dedicó a hablar del proyecto y no tocó nada de matemática financiera, entonces ese fue el único grupo que no estuvo bien, pero el resto, pues, digamos, dentro de todo, salió muy bien. ¿Mm? Entonces, nada, así que un rato esperen allí la calificación allí al respecto. Este, pero chévere, chévere. Yo sí vi que muchos se esforzaron, muchos entendieron muy bien los conceptos y buenísimo. Sobre todo inclusive en la parte de las plantillas, que a veces suele ser un poco difícil, pero igual, ¿no? O sea, de hecho. Se conectó Mari. Mari hizo una pregunta, yo la tengo por allí colocada sobre aquellos que entregaron los ejercicios, ¿cierto? Entonces, yo de todas maneras le voy a responder. Yo le voy a responder a cada uno, ¿sí? Digamos sobre el beneficio que tienen allí extra, ¿ok? Por haber hecho ese esfuerzo. Entonces, eso espero hacerlo entre hoy en la noche y mañana, ¿sí? Entonces, de esta manera, muchachos, ya hoy, digamos, todos ya deben saber pues, todo lo que tienen acumulado hasta la fecha. ¿Ok? Deben saber todo. O sea, una vez que hoy ya publique lo que es el trabajo de aplicación, todos deben saber la nota que tienen hasta el momento. ¿Qué nos quedaría? Pues el final. ¿Qué va a tener el final? Bueno, el final, eh, pues hay dos finales, por supuesto, ¿no? Uno con respondos, otro sin respondos. El de con respondos va a tener ejercicios con plantilla, ¿cierto? Pero también van a existir preguntas de análisis, digamos, pues, vamos a llamarlo así, o sea, de preguntas de análisis, pues, que no hay que hacer cálculos. Es decir, que puede existir alguna información teórica, sí, ¿cierto? Pero como ya les dije, no es información teórica de cuál es el concepto de, no hay información teórica de ese estilo, sino de qué aplicaría usted acá, qué pasa si el valor presente es así, qué ocurre, qué interpretaría usted, ¿ve? O sea, son preguntas más que todo de interpretación. Es el de con respondos, ¿ok? El de sin respondos, ¿sí? Sin respondos, eh, va a tener preguntas más que todo de tabla de amortización, ¿no? O tabla de acreditación, o sea, muy similar al quiz. Y va a tener problemas de valor presente neto, tasa interna de retorno y lo que vamos a ver hoy, que es el último tema, que se llama costo anual equivalente, ¿sí? El último tema que vamos a ver hoy y por supuesto vamos a ver unos ejercicios sobre ello. Entonces, y ya, digamos, hasta allí llegaría lo que sería el núcleo como tal.
No sé si tengan por allí alguna pregunta, alguna inquietud antes de comenzar la sesión de hoy. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Mari. Profe, es que apenas pues me conecto. No sé si habló de pronto algo sobre el 10% de seguimiento. No sé si de pronto ya Sí, lo dijo. sí, lo dije, de hecho, cuando te conectaste. Bueno, qué pena. Si me vuelve a repetir, por favor. Sí, bueno, que al final de la sesión, ¿cierto? Yo voy a publicar las notas del trabajo, ¿sí? De aplicación, que solamente me falta un equipo y ya. Y voy a mandarles un correo allí a cada uno de los que entregaron, ¿cierto? A cada uno de los que entregaron esa actividad adicional, les voy a mandar un correo con, digamos, pues con la nota que tiene adicional. ¿Ok? Listo, profe. Entonces, sí, para que lo tengan allí al tanto. De todas maneras, claro que la cuantificación exacta, ¿no? Se hace después ya del final, ¿no? Entonces, digamos que después que se presente el final y todo eso, muy probablemente sería bueno que ustedes me escriban, ¿no? Diciendo, profe, y me puede dar exactamente la nota y yo se la mando, ¿no? Y le digo, mira, la nota al final te quedó así. Entonces, para que lo tengan ahí al tanto, ¿no? Profe, una pregunta. Lo de las noticas esas del Kahoot también lo tienen en cuenta ahí al final. Sí, pero eso ya es un aspecto eh, inherente al profesor. O sea, en pocas palabras, yo no puedo ahorita comprometerme a que el Kahoot vale tanto. Pues no. Sin embargo, yo siempre les digo que sí vale, diga, tiene un peso determinado, que ese lo van a ver en el final, ¿no? O sea, cuando se habiliten las notas del final, pues verán allí el peso que se le asignó allí al Kahoot. Ah, ok. Pero Profe, es el Kahoot y usted un día que no realizamos Kahoot tomó lista, ¿sí se acuerdan? sí, hubo un Kahoot que no se hizo y lo que se hizo fue pasar una asistencia. Para que también lo tenga en cuenta, no se lo olvide. Ah, no, sí, es que todo eso está allí registrado. Y ahí no hay problema. Profe, al fin, ¿cuántas preguntas serían? Bueno, vamos a tratar de que no sean, pues por supuesto, tantas. Yo diría que va a ser 10 preguntas, entre 10 y 12, el de sin respondos. Y el de con respondos va a ser un poco más, porque el de con respondos hay preguntas teóricas. Entonces, claro, cuando son preguntas teóricas no hay que pensar, o sea, digamos, no hay que hacer cálculos en profundidad como en el caso de sin respondos. ¿Okay? Entonces, lo más probable es que en el de sin respondos sean 10 preguntas y en el de con respondos sea alrededor de 15, porque van a tener preguntas teóricas allí. ¿Okay? Más o menos. Bueno, voy aquí a Profe, de compartir pronto, pantalla. Adelante, Alejo. de pronto en lo del valor presente neto, lo de la tasa interna de retorno, ¿eso sería cálculos o simplemente análisis? Hay de las dos. Hay de las dos. Por Hay ejemplo, cálculo de esas formas. sí. Ahorita vamos a ver un ejemplito, ¿no? Digamos de un cálculo. Eh, pero también pueden haber preguntas de análisis. Por ejemplo, eh, si el valor presente neto de un proyecto es cero, ¿qué significa? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué significa? ¿Significa que el proyecto da pérdida? ¿Significa que el proyecto da ganancia? ¿Ah? ¿Significa que el proyecto no da la rentabilidad que espera el inversionista? ¿No? ¿Qué espera? ¿Qué significa que un valor presente neto sea exactamente igual a cero? ¿Mm?
Listo. Entonces, por ejemplo, en esa pregunta, fíjate que allí valor presente neto significa que los flujos de caja yo me los traigo a valor presente, ¿sí? Entonces significa que si un valor presente neto es 0, significa que los gastos y los ingresos, ¿sí? Tienen un equilibrio perfecto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que como no hay una ganancia, tampoco hay una pérdida, ¿cierto? Pero también es cierto que, digamos, está alineado con las exigencias del inversionista, porque si se acuerdan, las exigencias del inversionista viene dada por el porcentaje, ¿sí? Recordemos un poquito el ejemplito, creo que por aquí lo tengo, aquí está, ¿sí? Este porcentaje, ¿cierto? Ese porcentaje representa digamos, la exigencia del inversionista a nivel de la rentabilidad deseada, ¿no? Entonces, mientras más exigente sea el inversionista, el valor presente neto da más pequeño, ¿sí? Eso fue un ejercicio que hicimos la semana pasada. Fíjense que ahí da 15, si pongo 17, ¿ven? Da más pequeño, si pongo 18, ya da negativo. Entonces, digamos, un valor presente neto de igual a 0 no necesariamente quiere decir que el proyecto esté dando pérdida. ¿Ok? Bueno, Elisa comenta aquí sobre el Kahoot. Elisa, mándame eso por correo, ¿sí? Porque ya eso es algo muy específico allí. Listo, profe, gracias. Sí, porque o sea, si no se registran con Elisa, pero hay otra Elisa, entonces, bueno. Entonces, si me pasan ahí eso por correo. Bueno, muchachos, entonces veamos. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues en teoría o en esencia ya hemos visto todo, ¿no? Lo que nos falta es un solo tema, ¿no? Para la parte de la evaluación financiera de proyectos, ¿no? Y es precisamente para dar término a los 4 indicadores principales de la evaluación de proyectos, ¿no? Existen 4 indicadores principales: valor presente neto, tasa interna de retorno, tasa interna de retorno modificada y el KUE, que lo vamos a ver ahorita. KUE significa costo anual uniforme equivalente, ¿sí? Y se utiliza más que todo cuando tú tienes, digamos, tú tienes un plan de gastos, ¿cierto? Y tú quieres compararlo con otro plan de gastos, ¿no? Entonces, como ambos ocurren en el tiempo, la idea es tú agarrar ambos, ¿no? Valorarlos en valor presente y después ver cómo sería un gasto uniforme. Entonces, el KUE, que lo vamos a ver hoy, es simplemente una anualidad, ¿sí? O sea, si se acuerdan de la parte de anualidades, se acuerdan que son pagos constantes, ¿cierto? Entonces, si se ponen a ver, no es un tema nuevo. La diferencia es que para calcularlo yo necesito primero tener el valor presente, ¿no? Que lo obtengo a través del flujo de caja, ¿no? Entonces, tengo que armar un flujo de caja primero, calcular valor presente después, valor presente neto, y por último, entonces, calcular esa anualidad, ¿no? Basado en ese valor presente. Pero tranquilo, ya vamos a ver un ejemplito sobre ello. Ya vimos en la clase pasada lo que es la TIR modificada, ¿sí? La TIR modificada es una tasa interna de retorno, pero en donde los beneficios que se obtienen, la rentabilidad que obtienen, no se reinvierte en el proyecto, sino que tú agarras la rentabilidad y la dedicas a otra cosa. ¿A qué otra cosa? Bueno, o sea, puede ser a bonos, puede ser a compras de acciones, puede ser a invertir en un CDT o a meterlo en una cuenta de ahorro, como usted quiera, ¿sí? Pero lo que es cierto es que la rentabilidad que da un proyecto no siempre se reinvierte en el proyecto, ¿sí? Tú puedes agarrar esa rentabilidad y
ahorrar o invertir en otra parte. ¿Sí? Eso se llama diversificación. Muy bien. Eso igual ya lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver, uy, ¿qué hace esto aquí? Hoy vamos a ver este señor, ¿no? Que se llama KOE, costo anual uniforme equivalente. Entonces, este costo es cada una de las partes anuales en que se reparte el valor presente neto, ¿sí? O sea, yo calculo el valor presente, ¿cierto? Y después yo voy a hacer el supuesto de que ese valor presente lo voy a distribuir en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, yo agarro, construyo mi flujo de caja, calculo mi valor presente, ¿sí? Neto, ¿sí? Mi BPN, y con ese valor que me acaba de dar, entonces yo hago el supuesto de que lo voy a distribuir en el tiempo. Y esa distribución se hace a través de una cuota constante, ¿eh? Una cuota a la que llamamos A, ¿eh? Que corresponde a una anualidad. Una anualidad porque es una cuota constante. ¿Sí? Entonces, es como si yo agarrara esto. Recuerden que esto fue lo que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Esto, fíjense que yo construí el flujo de caja, luego calculé el valor presente neto, ¿sí? Es como que yo agarrara este valor presente neto y yo dijera, bueno, este es como que el beneficio de todo el proyecto traído al día de hoy, ¿no? ¿Cómo sería ese beneficio si yo lo recibiera juiciosamente cada año de manera constante? Entonces, el KOE lo que hace es eso, ¿sí? El KOE lo que te dice es, este valor presente, ¿cómo sería si lo recibieras no de un solo golpe al día de hoy, sino que lo recibieras de manera constante durante el periodo que en este caso eran 10 años? ¿Qué pasaría si tú recibieras esta cantidad de dinero en 10 años? Entonces, claro, cualquiera diría, ay, profe, pero yo agarro esto y lo divido entre 10. No, porque ya usted ya vio, ya pasó por matemática financiera, ¿cierto? Y sabe muy bien que usted no puede agarrar esa cantidad de dinero de hoy y dividirlo entre 10, ¿no? Eso no lo debe hacer, ¿cierto? Sino que más bien lo que debe hacer es calcular un costo, o sea, un pago, ¿sí? Un pago. En este caso sería, bueno, yo voy a agarrar a este señor y lo voy a distribuir de manera constante en el tiempo. ¿Y cómo lo hago eso? Bueno, lo hago a través de la función pago, ¿no? La función pago en donde usaría esta tasa, ¿no? Que es la tasa que yo usé para valor presente neto, ¿no? Usaría mis 10 años, ¿no? Mis 10 años. Y usaría como valor actual, usaría el valor presente neto. ¿Sí? Y ya, colocaría 0, colocaría al final del periodo y listo. Entonces, esto significa, o este valor sería lo que uno llama KOE, ¿no? Y KOE es simplemente, vamos a colocarlo aquí como un color azul. El KOE lo que quiere decir es lo siguiente, muchachos. Todos estos beneficios, ¿sí? Que yo me los traje a valor presente, ¿sí? Y lo tengo calculado acá en valor presente neto, ¿sí? Toda esa rentabilidad que me dio positiva, ¿no? Me dio 28.598.751 pesos al día de hoy, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quisiera que me lo dieran en el tiempo, en 10 cuotas, ¿sí? Durante 10 años? Entonces, ahí es donde yo calculo con la fórmula de pago, que es la fórmula de anualidad,
y calcularía el pago de esta cantidad. Entonces me daría 5.698.360. Es decir, que una equivalencia de este flujo de caja sería que yo recibiera cada año un cheque, ¿no? De 5.698.360 pesos. Entonces, el costo anual equivalente es muy útil porque es más fácil de entender que el valor presente neto. ¿Eh? O sea, muchos de ustedes puede ser que les parezca así como que extraño al comienzo, ¿no? Pero después van a ver la esencia. El valor presente neto es todos esos beneficios que tenían en 10 años, ¿verdad? Todo esto, incluyendo la inversión. Todo esto, traerlo al día de hoy, ¿sí? Traerlo, perdón, traerlo al día de hoy como si fuera un beneficio, ¿ok? Como si fuera un valor presente. Claro, esto no lo entiende mucha gente porque te dice, ¿cómo es eso? Que yo los beneficios me los traigo a hoy. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces mucha gente no lo entiende. Entonces tú le dices, bueno, no hay ningún problema. Entonces es como si tú recibieras durante cada año, cada uno de los 10 años, tú recibieras 5.698.360. ¿No? Entonces, ese costo anual es muy útil para valorar maquinarias, para valorar, digamos, gastos que se hacen anualmente, ¿no? Inclusive para valorar lo que sería, ¿cómo se llama esa parte? Las pensiones, ¿cierto? Las pensiones. Porque ¿qué hace Colpensiones, por así decirlo? ¿No? Tú vas ahorrando, ¿ves? Tú vas ahorrando y esto te va generando intereses en una pensión, ¿no? ¿Y qué hace cuando tú te pensionas? Pues simplemente te dicen, bueno, usted tiene ahorrado tanto, ¿sí? Como un valor presente que al momento de usted pensionarse, ¿no? Bajo una determinada tasa de interés, entonces le vamos a pagar mensualmente tanto durante 20 años. Entonces, este costo anual es una forma, ¿sí? De calcular cuánto tú vas a recibir, por ejemplo, en una pensión según la cantidad que tú tengas ahorrado. ¿Ven? Entonces, este costo anual tiene mucha utilidad y es de una manera, se calcula de una manera muy sencilla, porque es simplemente la función de pago del valor presente neto. O sea, es muy, muy sencillo. De hecho, si se acuerdan de la plantilla, aquí está la plantilla. Recuerden que en la plantilla hay una parte que se llama anualidades. Hay una anualidades y hay una parte que se llama pago. ¿Sí? Para los que vean, la fórmula de pago está acá. Entonces yo nada más tengo que colocar en valor presente, colocar el valor presente neto. ¿Sí? Ya la tasa de interés, el valor futuro y la cantidad de periodos. Y listo. ¿No? Esa es la forma de calcular el costo anual uniforme equivalente. ¿Sí? Entonces, se puede calcular con la función de pago, ¿no? Y se coloca 0 como valor futuro, ¿no? En ese caso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, claro, muchos de ustedes dirán, oye, todavía no lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, no hay ningún problema. Vamos a hacer unos ejercicios sobre ello, ¿no? Aquí tenemos unos ejercicios. Son un poco largos, pero bueno, la idea es vamos a leerlos, ¿cierto? Vamos a leerlos bien. Vamos a abrir aquí. Ok. Dice, se compró por valor de 70 millones de pesos una planta de energía para un campamento en el que se mantuvo durante 5 años una población de trabajadores que construían una vía. Entonces, véanlo bien, ¿cierto? O sea, se compró una planta de energía, ¿ok? Para un campamento, pues temporal, pero bueno, temporal entre comillas, ¿no? O sea, duró 5 años.
porque había una cantidad de trabajadores que estaban allí. La planta consumió entre mantenimientos y combustibles 1.500.000 pesos mensuales durante el primer año, el cual creció anualmente en un 8%. Entonces, claro, vean, ¿no? O sea, creció, o sea, 1.500.000 mensual, ¿no? Constante, pero después creció un 8% el segundo año, luego el tercer año y así sucesivamente. A los 2 años, véanlo bien, a los 2 años de realizar el funcionamiento, fue necesario realizarle un reacondicionamiento, cuyo costo alcanzó los 12 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, vean que igual, o sea, se tuvo, en este caso, se alcanzó 12 millones de pesos igual, ¿no? Y fue un reacondicionamiento que se tuvo que hacer después, bueno, al momento de cumplir los 2 años. Al cumplir el año 5, ¿no? O sea, cuando ya finaliza el proyecto, la planta pudo venderse, ¿eh? O sea, se vendió, pues, como quien dice, de segunda mano, en 48 millones de pesos. Entonces dice, de acuerdo con la información suministrada, se ha logrado establecer que el promedio mensual de, se ha logrado establecer que el promedio mensual de costo o KOE para la tasa de descuento del 25% anual es de... Entonces, claro, vean que ante todo ese escenario, ¿sí? Te están preguntando entonces cuánto es el costo anual uniforme equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Significa que, como lo ven acá, yo estoy haciendo una inversión hoy, ¿ves? De 70 millones de pesos, ¿no? Además, tiene unos gastos mensuales que aumentan cada año, ¿no? Por si fuera poco, resulta que a los 2 años yo tengo que reacondicionarlo con 12 millones, ¿no? Y luego, al cierre del proyecto, yo lo vendo, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué ven aquí? Ven que yo tengo que hacer inversión, tengo que hacer gastos, ¿sí? Tengo que hacer reparaciones y después la puedo vender y obtengo una rentabilidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cuánto, ¿no? Estoy yo gastando, ¿cierto? Al día de hoy, si yo me traigo todo eso a valor presente, ese sería el valor presente neto, ¿no? ¿Cuánto me estoy gastando yo al día de hoy? Pero además, me gustaría a mí saber, oye, ¿y si yo hago el supuesto de que sería un gasto constante en todo ese tiempo? ¿Mm? Entonces, si tú haces como un gasto constante en todo ese tiempo, ¿cuánto será el valor? Ese es el costo anual uniforme equivalente, ¿eh? Es un supuesto, ¿no? En donde el costo, ¿sí? El costo se hace en todo el proyecto, ¿sí? El costo se distribuye durante todos los periodos, que en este caso estoy hablando de 5 años con una periodicidad mensual. Por ende, estoy hablando de 5 por 12, o sea, 12 meses, 60 meses, ¿sí? Entonces, esa inversión que estoy yo haciendo, yo la voy a distribuir ahora en 60 meses y de manera igual, ¿ok? Para ver cuánto yo estaría gastando mensualmente, ¿sí? Durante esos 60 meses. Claro, porque tú dirías, ay, profe, pero yo gasto 1.500.000. Ah, sí, tú gastas 1.500.000 y no te acuerdas que tuviste que invertir 70 millones. ¿Mm? No sabes que ese 1.500.000 además sube cada año. ¿Mm? Además, no tuviste que gastar 12 millones en reacondicionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso va sumando, ¿sí? Todo eso va sumando. Y ya yo sé, después que ya yo vi matemática financiera, que yo no puedo hacer un promedio. No es que, ay, calcula el promedio y ya, agarra todos los gastos, súmalos, promedialos y listo. No, ¿eh? Porque ya yo sé, después de haber visto matemática financiera, que el dinero cambia de valor en el tiempo. Entonces ya yo no puedo usar un promedio así de sencillo.
Muy bien. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, aquí lo que recomiendo es que ustedes, siempre cuando tengan esos escenarios, mantengan una tablita, ¿no? Puede ser como esta, no importa. Pero lo más importante de esa tabla es que tenga lo siguiente. Tenga el periodo que comienza desde el periodo 0, ¿sí? Y llegará hasta el periodo que sea. Y además tenga el flujo de caja, ¿sí? Si se acuerdan, en la sesión pasada, ¿no? Nosotros la vimos así. Así, ¿ve? Y el flujo de caja estaba acá, ¿cierto? Pero también puede verse así, ¿no? O sea, yo puedo aquí colocar ya sean los costos, gastos e ingresos y después aquí el flujo de caja. ¿Mm? Entonces, lo importante en este tipo de situación es que usted maneje una estructura similar. Ay, pero aquí pone compra, mantenimiento. Bueno, eso dependerá del problema, dependerá del caso, ¿sí? Dependerá de la situación. ¿Sí? Entonces comenzamos. Son 5 años, ¿no? Pero los gastos son mensuales. Eso significa entonces que los periodos, sin duda alguna, llegará hasta 60. ¿Sí? Ahí está, hasta 60. ¿Ok? Hasta 60. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Mm? Bueno, yo tengo compra, mantenimiento, reparación, venta. ¿Mm? Entonces comienzo. Pues primero yo compro la maquinaria, ¿ve? O sea, en este caso yo compro la planta de energía. Eso significa para mí una compra de 70 millones de pesos. ¿Eh? Ahí no hay, digamos, ningún problema con eso. ¿Estamos claros? Ah, qué extraño que no acepta esto. Bueno, 70 millones. Profe, no le tiene que dar en pesos. ¿Perdón? ¿En En pesos? pesos, no. Sí, pero es que no me está dejando. Esto sí es extraño, porque se le estoy dando acá, pero no me deja hacer el formato. Bueno. Sí, pero sería 70 millones de pesos, ¿ok? Como yo lo estoy comprando, yo lo estoy realizando aquí en el periodo 0, ¿cierto? Muy bien. Luego viene el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo es el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento es de 1.500.000. Ups. Ok. Ya va, ustedes están viendo la computadora. O sea, están viendo el Excel allí. Profe. Sí, profe. No me está dejando escribir. Ah, ok, ya. Ahora sí. Ahora sí, ok. Sí, qué extraño. Bien, el mantenimiento es de 1.500.000. ¿Eh? 1.500.000. Perfecto. Y así va a ser durante el primer año. O sea, dícese hasta el mes 12. Pero, ¿qué pasa ya después a partir del mes 13? Entonces te dice que, creció anualmente un 8%, ¿sí? Eso significa que ya en este momento tengo que reflejar un crecimiento, ¿sí? Crecimiento que ya yo sé, por supuesto, cómo hacerlo. Es 1 más el porcentaje. ¿Eh? ¿Ok? ¿Estamos claros? Luego esa cantidad, pues la voy a pegar aquí como valores hasta el mes 24. Perdón.
como valores, ahí está, ¿cierto? Ya en el mes 25, otra vez por 1 más 8%. ¿Eh? Hasta el mes 36. Otra vez el 8%. ¿Sí? Hasta el mes 48. Y por último, por 1 más 8%, hasta el mes 60. ¿Sí? Entonces, claro, vean cómo, pues producto de la inflación, estamos hablando, el mantenimiento tuvo que sufrir incrementos cada año. Asimismo, me dicen que tuve que hacerle un reacondicionamiento a los 2 años, ¿cierto? A los 2 años, ¿qué significa? Bueno, significa en el mes 24. ¿De cuánto? Pues de 12 millones, ¿cierto? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué me dice al final? Bueno, que después de cumplirse los 5 años, la planta pudo venderse, ¿sí? Entonces, claro, yo pude hacer una venta al final. La venta, al final de todo, fue de 48 millones de pesos. Entonces, toda esta estrategia, ¿cierto? Ahora bien, el detalle aquí es el siguiente, muchachos. ¿Cómo será el flujo de caja? ¿No? ¿Qué son los ingresos? ¿Qué son los gastos? ¿No? En este caso. ¿Qué creen ustedes? Profe, entonces en este caso se perdió plata. ¿Es correcto? Sí. No todo es ganancia en la vida. No, pero al final, digamos que se pierde plata porque al final, pues claro, tú tienes que mantener, ¿no? En este caso, la población de trabajadores que van a estar allí, ¿no? Para construir la vía, ¿no? Entonces, tú lo que estás haciendo en este caso es calculando la pérdida, ¿no? Calculando, bueno, cuánto tuve que Ya. gastar en eso. ¿Ves? Que era una necesidad, por supuesto, totalmente justificado, pero igual, ¿no? Entonces tú estás contabilizando aquí esa opción. Entonces, ¿cómo sería el flujo de caja? ¿Qué será positivo? ¿Qué será negativo? ¿Qué será? Positivo la venta y los mantenimientos y reparación negativo. Muy bien. Positivo la venta. Claro, porque una venta, oye, es un ingreso, ¿cierto? Negativo, ¿qué cosa? Mantenimiento y reparaciones. Mantenimiento. Negativo, reparaciones. Muy bien. ¿Y la compra? También sería negativo. También, muy bien dicho, también es negativo. Porque aunque yo estoy adquiriendo un bien, o sea, yo estoy sacando dinero, ¿ven? O sea, hay una erogación, o sea, una salida de dinero que después se me revierte con la venta, ¿sí? Pero claro, la venta se ejecuta al final, ¿cierto? Entonces, pues, pero igual es negativa la compra y el positivo sería la venta. Muy bien, así es. Y todo esto lo puedo ejecutar hasta abajo, vean, ¿sí? Vean, hasta lo último, que claro, ya el último sí me da positivo, ¿sí? Porque yo logré vender la maquinaria, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, ya yo después de haber visto matemática financiera, yo sé que yo no puedo estar sumando esto, porque cualquiera te diría, ah, no, mira, pero entonces mira, tú gastaste 139 millones. No se puede hacer eso, ¿sí? O sea,
yo tengo que agarrar acá y debo calcular algo que se llama valor presente neto. ¿Sí? Pero para calcular el valor presente neto, yo primero debo saber cuál es mi tasa de interés. ¿Mm? Entonces, para calcular el valor presente neto, ¿no? Debo saber primero mi tasa de interés. ¿Qué tasa de interés tengo? Ah, bueno, aquí me dice 25%, pero es un 25% anual. ¿Eh? Estamos hablando de que una tasa de interés, como dice que es anual, no me dice más nada, entonces inmediatamente una tasa de interés efectiva anual, ¿sí? Del 25%. Perdón. Ahora yo les pregunto, ¿puedo usar esa tasa de interés para calcular el valor presente de esos flujos de caja? No, habría que pasarla a periódica, ¿no? Muy bien, así es. ¿Eh? Resulta que anual, y esto está en meses, no puedo hacerlo, ¿ok? Tengo que en este caso, ¿sí? De efectivo anual, pasarla a efectiva periódica mensual. ¿Eh? Y para poder hacer esto, tengo que usar pues la plantilla, fórmula 3, pasarla a una nominal y después la 4. ¿No? Entonces eso significa que primero tengo que calcular porcentaje de la nominal, ¿no? Pero no cualquier nominal, sino una nominal anual mes vencido. ¿No? Que eso lo puedo hacer aquí, ¿no? Vean que si es 25, 25% y 12. Y me Profe, daría, aprovecho para aclarar una duda ahí que tuvimos en el repaso con la monitora. En el Respondus, en la tablita, ¿cómo es que tenemos que poner los porcentajes? sí, en el caso del Respondus, vean que aquí yo escribí 25 y ya Excel me copió el 25%, ¿no? Sí. En el caso, digamos, de Respondus, si es 25%, yo debo escribir su número relativo, que sería 0,25. Entonces, Ah, el ya. 0,25 es equivalente al 25%. Ah, bueno, gracias. Ujú. Número o el número y dividirlo por 100. Sí, sí, es como dividirlo por 100, sí. Muy bien, entonces este sería nominal anual mes vencido. Y ya después con esto, calcularía mi tasa de interés periódica, ¿m? Pero es que es mensual vencida. ¿Ok? Entonces recuerden que eso lo puedo hacer por la plantilla o también por la fórmula que se llama tasa punto nominal, ¿no? Simplemente coloco punto y coma y 12 porque lo quiero en meses y vean que me da lo mismo. ¿Ok? Entonces es igual. ¿Ok? Como lo quieran hacer. Y por último, tomo esa información y uso la fórmula 4, que la fórmula 4 es simplemente dividir, ¿no? Entonces sería agarrar este valor y dividirlo entre 4, ¿ves? Dividirlo entre 4 y me daría esta cantidad, ¿ok? ¿Cierto? O sea, en pocas palabras, esta cantidad es de 4. 4. Ay, perdón, disculpen, me equivoqué yo. Tiene toda la razón. Estamos hablando de meses, es 12, 12. Tiene toda la razón, disculpen allí. Entonces sería esta cantidad dividida 12. Ujú. Entonces, esta, señores, esta, ¿sí? Vamos a ponerla en amarillo. Esta sería la tasa de interés que yo usaría, ¿sí? ¿Usaría para qué? Para calcular el valor presente neto. ¿Eh? Recuerden que lo primero es calcular el valor presente neto y después de tener el valor presente neto, entonces calculo lo que sería ese costo anual uniforme equivalente. Entonces, yo quisiera calcular el valor presente neto, ¿no? Pero si yo me acuerdo un poquito de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Vean que aquí por aquí hay una fórmula, ¿verdad? Que se llama BNA. ¿Eh?
Entonces yo tengo que antes que calcular el valor presente neto, yo tengo que calcular antes de eso, yo tengo que calcular el BNA o el valor neto actual, ¿no? Entonces, aquí voy a poner, antes de calcular el valor presente neto, tengo que determinar el BNA. Y luego con ese BNA yo le sumo la inversión. ¿Ok? Es lo único que diferencia, ¿no? Ya van a ver. Entonces, primero el BNA. El BNA es simplemente agarrar la fórmula pues que se llama BNA. Le voy a colocar la tasa, como ya dije, la tasa mensual, ¿no? Y después selecciono todos los valores. Pero cuando digo todos los valores, estoy hablando del flujo de caja, pero desde el periodo 1, desde el periodo 1 completo. ¿Eh? Entonces aquí sería hasta el último, hasta acá. ¿Eh? Y ya. ¿Eh? Y aquí tengo 52 millones, 892.341. ¡Ay, que dio negativo! Claro que da negativo porque, bueno, porque, o sea, todo ha sido pérdida. Pero esos son todos estos flujos de caja traídos al presente, ¿no? Entonces, luego, con el BNA, entonces, yo le sumaría lo que sería la inversión, ¿no? Realizada en el periodo cero. Le sumaría la inversión que se realizó en el periodo cero. Entonces, en pocas palabras, sería este señor más este flujo de caja que tengo acá, ¿no? Y me da 122 millones. O sea, en pocas palabras, yo hoy, al día de hoy, todo ese proyecto, todo, es como si yo estuviera gastando de mi plata 122.892.341 pesos. ¿Sí? Es como que yo estuviera sacando de mi plata esa cantidad de dinero el día de hoy. ¿Eh? Claro que si tú lo ves en el tiempo, vean cuánto da, 139 millones. ¿No? Pero si yo lo estuviera sacando el día de hoy, estuviéramos hablando de 122 millones. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿cómo calculo yo lo que sería el KV? O el costo anual equivalente. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Porque se hace a través de la fórmula de pago, ¿no? Es simplemente agarrar ese valor presente que tengo allí y le voy a calcular, perdón, y le voy a calcular cómo sería si yo esta cantidad no la pagara de un solo golpe, sino que la pagara en 60 meses. Entonces, ¿qué pasaría si yo esa cantidad de 122 millones, yo la pagara en 60 meses? Entonces ustedes dirán, ay, profe, pero entonces yo agarro esto y lo divido entre 60. No, ¿ok? No, porque ya usted vio matemática financiera, usted sabe que eso no se puede. ¿Ok? Para yo saber cuánto debo pagar en 60 meses, yo tengo que usar la fórmula de pago, ¿no? Fórmula de pago usando esta misma tasa de interés, ¿no? El NPR sería los 60 meses, y el BA sería, en este caso, menos sería esta cantidad. BF0, valor futuro 0, y al final del periodo. Y ya, estaríamos hablando que yo estaría gastando por mes, ¿sí? Entonces, yo estaría, esta inversión, vamos a llamarla así, vamos a llamarla así, bueno, sería esta inversión, sí, esta inversión representaría un gasto de 3.430.805 pesos
cada mes. ¿Eh? Entonces, claro, tú dirías, ay, pero yo pensaba que era 1,5 millones. Ah, claro que era 1,5 millones, pero mira, recuerda la inversión que tú hiciste, recuerda Pero este ahí me salía, mantenimiento. profe, Profe, pero ¿Eh? el número, 3.439.000. 3.430.000. Ay, Y us- perdón, yo estoy aquí Ujú. que estoy viendo ya como que al revés. 430. 30, así. ¿Sí? Entonces, 430 cada mes, ¿cierto? Entonces, claro, tú dirías, ay, pero 1,5 millones, sí, pero mira lo que tuviste que gastar al comienzo, lo que tuviste que gastar aquí adicional, ¿ves? Entonces, sin duda alguna, eso representa al final como si fuera un gasto de 3.430.000 cada mes. ¿Eh? Y ya, ¿ves? O sea, es algo, digamos, bastante sencillo, bastante útil, porque utiliza el valor presente neto, pero lo distribuye entre los 60 meses. Vamos a ponerle aquí que cada mes durante los 60 meses que dure el proyecto. ¿Sí? Así de sencillo. Y esa sería como quien dice la respuesta, ¿ok? En este caso. Muy bien. ¿Alguna pregunta para ir al segundo? Profe, esperamos que no salga en el examen. ¿Por qué? Oiga, pero que... Miren Pero este, no por sé qué ejemplo. tengo para estudiarlo. Porque mira, este es más largo. Veamos Ay, este. profe. Fíjense. Dice, la gerencia financiera de su empresa evalúa para elegir una de dos opciones, ¿no? Una de dos opciones, con la cual se pretende tecnificar el proceso de producción, de manera que pueda disminuirse el desperdicio generado por las actuales condiciones. La propuesta de la firma presenta en estudios un costo inicial de 28 millones de pesos e inversión inicial en equipos de 12 millones. Gastos de mantenimiento y operación de 2.500.000 pesos mensuales, con un crecimiento anual de 3% de inflación durante los 5 años de vida útil. De vida útil del proyecto. Y un valor de mercado de 7.500.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ajá, aquí. Esta firma garantiza un ahorro por desperdicios de 4 millones de pesos mensuales durante los primeros 2 años y de 4.500 en los últimos 3 años. La propuesta de otra firma, ¿no? Productividad, estas son industriales SAS y esta es productividad SAS, tiene un costo inicial de 25 millones de pesos e inversión en equipos de 10 millones. Gastos de mantenimiento y operación de 1.800.000, ¿no? Mensuales para el primer año, con un crecimiento anual del 3% por inflación durante los primeros 5 años de vida útil y un valor de mercado de 6 millones. La firma productividad garantiza un ahorro de los desperdicios de 3.200.000 mensuales para el primer año y de crecimiento anual de 500.000 pesos. ¿Sí? Entonces, para una tasa de descuento del 24% anual, atendiendo los resultados del KOE, ¿cuál sería la mejor opción? Entonces, vamos a ver este caso. Pero aquí ya van, espera un minutico. Sí. Ah, perdón. Esto. Bueno, entonces aquí es un ejercicio similar al anterior, ¿no? O sea, estamos hablando
de que son 5 años. 5 años mensual. Entonces estamos hablando, pues, que igualmente son periodos. ¿Mm? Vamos a colocarlo acá, así. Y vamos a llevarlo hasta 60. ¿Ok? Listo. ¿Qué me dice el problema? Me dice, bueno, voy a comenzar. Son dos empresas. ¿Eh? Aquí es donde es interesante el KUE, ¿cierto? Lo interesante aquí del KUE es que yo puedo comparar, ¿cierto? Puedo hacer una comparación entre dos empresas. Entonces, esta empresa sería Industriales SAS, ¿no? Y después vendría otra empresa, ¿no? Que se llamaría Productividad SAS. ¿Sí? Entonces, veamos. Comenzamos con Industriales SAS. Bueno, resulta que me está diciendo que tengo un costo inicial de 28 millones de pesos. Listo. 28 millones de pesos. Voy a colocar esto así en miles de una vez para no estar en ese problema. 28 millones de pesos. Una inversión, en este caso en equipos, ¿no? De 12 millones. Vean que estas dos cosas las hago yo en el periodo cero, porque es lo primerito, ¿sí? Una inicial y una inversión, ¿no? Ya. Luego entonces me indican que existen gastos de mantenimiento, ¿no? Por 2.500.000, con un crecimiento anual del 3%, ¿sí? Entonces eso significa que aquí cada año estamos hablando de un incremento del 3%, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estaría aquí 2.500.000. Ya para esta estaríamos hablando de un crecimiento, ¿no? De 1,3, 1 más, 3%. ¿Sí? ¿Cierto? 3%, ¿no? ¿Cierto? 3%. Entonces, igual acá. Esta es como la parte un poco más fastidiosa, ¿no? Esta parte de colocarle la inflación. Más cuando son tantos meses. Un poquito fastidioso eso. Esto es desde el mes 24 hasta el 24 hasta el 36. No más 3%. Hasta el mes 48. Y cerramos 1 más 3%. Hasta el último. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más dice el problema? Te dice que hay un valor de mercado de 7.500.000. ¿Este valor de mercado qué significa? ¿No? Es un valor supuesto de lo que tú, digamos, lo que costaría o lo que valdría el proyecto al cierre de todo el proceso, ¿no? Es como decir el costo de venta, ¿no? En tal caso que lo quieras vender al final de todo, ¿sí? Entonces, el valor del mercado es muy útil, sobre todo, claro, cuando tú estás valorando, tú dices, bueno, pero yo al final lo quiero vender. Bueno, listo, ¿y a cuánto lo vas a vender? Bueno, al valor del mercado, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando del valor del mercado, sería 7.500.000.
¿Qué pasa con esta parte? Bueno, que él te garantiza, ¿sí? Te está garantizando un ahorro de 4 millones de pesos, ¿no? Y 4 millones de pesos mensuales durante los 2 primeros años. Y ya después, 4.500 durante los últimos 3. Entonces, estamos aquí hablando que hasta el mes 24 son 4 millones. Y ya después sería 4.500. ¿Sí? Así de sencillo. Hasta lo último. Listo. Ahora viene el gran detalle y ahí necesito la ayuda de ustedes. ¿Qué será positivo y qué será negativo para hacer el flujo de caja? ¿Qué será positivo y qué será negativo? Positivo es el Positivo, ahorro. el ahorro. Ujú. El costo inicial, la inversión y los mantenimientos negativo. Muy bien, entonces valor del mercado y ahorro son positivos, mientras que lo que es costo inicial es salida de dinero, inversión de equipo es Ajá. salida de dinero y mantenimiento es salida de dinero. Así es. Muy bien. ¿Ok? Entonces vean que claro, comienzo perdiendo, luego empiezo ganando, ¿sí? Entonces allí viene el gran detalle, ¿cierto? Y ahí está en efecto mi flujo de caja. Esto mismo lo tendría yo que repetir para la otra empresa. ¿Eh? Vamos a colocarla por acá. La otra empresa que se llama Productividad SAS. Productividad SAS. ¿No? ¿Qué tiene esta empresa? Bueno, ya te indica por acá, lo pongo un poquito más pequeño pues para verlo, pero tampoco tan pequeño. Entonces veamos. Te indica, productividad SaaS tiene un costo inicial de 25 millones. Entonces, ok, entonces aquí era 28, ahora es 25 millones. ¿Listo? Tengo una inversión en equipos de 10 millones. Aquí era 12, ahora lo cambio por 10. Perfecto. 10 millones. A ponerlo un poco así, así. Este también lo reduzco un poquito. Listo, me dice operaciones, gastos de mantenimiento y operación por 1.800.000. Entonces estamos hablando de 1.800.000. 1.800.000 para el primer año, con crecimiento anual del 3% por inflación, ¿no? Durante los 5 años de vida útil. Entonces, igualito que en el otro, resulta que acá él tiene este valor, 1.800.000, pero ya en el otro estaríamos hablando de que sube un 3%. ¿Sí? Aquí sube otro 3%. Aquí sube otro 3%. Sube otro 3%. Y el último 3%. Ahí está. Entonces, claro, vean cómo el valor iba aumentando paulatinamente. ¿Estamos claros? Luego te dice que el valor del mercado, ¿no? De 6 millones. Entonces ya el valor del mercado aquí es de 6 millones. Así es. Y garantiza un ahorro en desperdicios de 3.200.000 mensuales durante el primer año. ¿No? 3.200.000. Y crecimiento anual de 500.000 pesos. Entonces estamos hablando de 3.200.000. Ya a partir de acá estaríamos hablando de 3.700.000, ¿no? Sería 3.200 más 500, ¿no?
Ya luego aquí estaríamos hablando de, en el mes 25, sería más otros 500. ¿No? Luego acá estaríamos hablando de más, el mes 37, estaríamos hablando de más 500. Bien. Y luego aquí en el mes 49, ya 48, más otros 500. Así es. ¿Ok? Entonces comenzó en 3,200 hasta 5,200. Y la fórmula, pues, es la misma, ¿cierto? La fórmula, en efecto, sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo ambos proyectos, ¿sí? Con flujos de caja diferentes. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puedo compararlos? ¿Cierto? Entonces, claro, esto es porque es un ejemplo largo, pero al final la pregunta siempre será la misma. ¿Cómo puedo yo comparar ambos proyectos? ¿Cierto? Entonces, en este caso, la tasa va a ser muy importante. Vean que la tasa de descuento me dicen que es del 24% anual. Por aquí la puedo hacer, igual que en el otro. Una tasa de interés como es anual, entonces efectiva anual del 24%. Ya yo sé que esa tasa no la puedo usar, entonces tengo que usar una tasa nominal, ¿no? Entonces, pues ya yo sé que eso se puede hacer con tasa punto nominal o hacerlo por la plantilla, ¿no? Coloco 12. Esto es una nominal anual mes vencido. ¿Sí? Y por último, calcularía lo que es la tasa de interés periódica, ¿no? Que sería mes vencido, ¿no? Que sería simplemente este señor entre 12. ¿Sí? Entonces, esta es la información que yo estaría usando, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, con esa tasa de interés, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo tengo que calcular necesariamente para poder hacer el comparativo, yo tengo que calcular el BPN. ¿Sí? BPN para proyectos industriales, ¿no? Y para proyectos de productividad. Y cerrar con lo que sería el KUE. Pero para calcular el BPN, ya yo sé que antes yo tengo que calcular el BNA, ¿ves? A través de la fórmula de Excel. Entonces el BNA, pues simplemente la fórmula de BNA, ¿no? Me pregunta la tasa, aquí está la tasa, ¿cierto? Punto y coma, y después los valores. Los valores, vean que es desde el periodo 1, ¿sí? No coloco el periodo 0, muy importante, ¿cierto? Y ahí me da ese valor. ¿El BPN qué será? Bueno, será simplemente este valor sumándole lo que sería la inicial, ¿sí? Entonces me da que aquí está el BPN, o sea, la ganancia de ese proyecto al día de hoy vendría siendo de 21.321.000 pesos. Ahora, si el dueño me dice, oye, pero esa es una ganancia como si fuera el día de hoy, ¿cómo sería si yo recibiera esa misma cantidad durante los 60 meses? Como que yo agarrara ese beneficio de 21 millones y lo recibiera como un cheque, por así decirlo, durante 60 meses. ¿Cuánto sería el monto de ese cheque? Entonces ahí es donde viene el KUE. El KUE sería, a través de la fórmula de pago, la misma tasa para 60 meses, ¿no? Y colocaría el valor presente neto que acabo de hallar. Y esta cantidad sería 0, 0 y listo. Entonces estaríamos hablando de que el proyecto tú recibirías, ¿no? Es como tú estuvieras recibiendo 585.294 pesos mensuales durante 60 meses. ¿Eh? Claro, tú dirías, ay, pero ¿por qué, profe? Mira, si que yo estoy recibiendo 1.500.000. Claro que estás recibiendo 1.500.000, pero recuerda que tuviste que hacer una inversión muy grande al comienzo. ¿Sí?
Entonces, esas son las partes importantes cuando tú calculas esto. ¿Sí? Ya este 1.500.000 resulta que hay una cuota, o sea, hay una inversión previa. Por eso es que digamos, el beneficio no es 1.500.000. ¿Ok? ¿Y cómo hago yo para compararlo con el otro? Bueno, calculando exactamente los mismos indicadores. Lo voy a calcular aquí al ladito. Pero por supuesto con sus variables. Entonces, resulta que acá tendría que ser un BNA de esa misma tasa, punto y coma, y los valores desde el primer mes. ¿Sí? Y vean que daría 78 millones. ¿No? Si a estos 78 yo le sumo lo que es la inversión inicial, vean que me da valor presente neto de 43. ¿Y cuánto sería el KUE? Bueno, sería a través de la fórmula de pago. Con esta tasa, 60 meses, y colocaría negativo el valor presente neto. ¿Okay? Y ya. Recuerden siempre que este KOE lo pueden calcular también con la plantilla si lo desean, ¿no? Pueden calcularlo acá, vean. Es como que yo agarrara este valor presente neto, este señor, lo calcularía aquí, lo pegaría acá. Luego la tasa de interés que usaría sería esta. ¿Eh? Colocaría 0, colocaría 60. Y aquí pues sería al final del periodo. Y vean que me da 1.196.000. Vean que me da exactamente el mismo valor. ¿Sí? Así es. Entonces yo les pregunto, muchachos, dado esto, ¿cuál es el mejor proyecto? El de 500.000, no hay que ahorrar menos, pagar menos. Ah, eso depende, eso depende. Porque ¿qué era lo positivo y qué era lo negativo? Porque depende. Me perdí. Bueno, porque ¿qué es positivo? ¿Positivo qué es? El ahorro. El ahorro, ¿verdad? O sea, lo positivo son los beneficios, ¿cierto? Y lo negativo viene siendo los egresos, pues, ¿no? Los gastos. ¿Mm? Entonces, nuevamente, ¿qué es mejor? ¿Será el que da más grande o el que da más pequeño? Queda más pequeño, no, porque estamos hablando de costo. Pero ¿qué es positivo? ¿Cuáles son los positivos? Vean aquí la diferencia, ¿no? Negativo, el primero que hicimos, los negativos significan erogaciones, significa gastos, ¿cierto? Y por supuesto que mientras menos gastos es mejor. Pero aquí, ¿quiénes están ganando? ¿Los positivos o los negativos? ¿Ah? Aquí están ganando los positivos, ¿verdad? O sea, vean que están ganando lo que serían los beneficios. ¿Sí? El valor presente neto, vean que te está dando positivo. Muy diferente acá, que el valor presente neto te daba negativo. O sea, ya es una pérdida, pues, ¿me entiendes? O sea, ya esos son gastos que yo asumo. ¿Eh? Yo lo que estoy tratando es que los gastos sean más bajos. ¿No? Pero aquí yo no estoy teniendo gastos. O sea, mejor dicho, pues, o sea, estoy teniendo beneficio. ¿Mm? Y si estoy teniendo No, pues el beneficio, beneficio mayor es de 1.196.000. Claro, exacto, estoy ganando más con el ahorro de eh, 3.200.000. exactamente, estoy ganando más, ¿sí? En este caso, aquí estoy ganando más, porque son valores positivos. Positivo significa que me estoy ahorrando más, ¿no? Si fueran valores negativos, entonces allí sí, hubieran tenido toda la razón.
Pero como acá, tanto el flujo de caja, vean que está predominando los valores positivos, como el valor presente neto me está dando positivo, ¿no? Y el KOE está dando positivo, eso significa que tengo que buscar el mayor KOE o el mayor valor presente neto. ¿Ok? Entonces, ¿a cuál de las dos selecciono? Pues tengo que seleccionar, sin duda alguna, a este señor. Tengo que seleccionar a este señor. Tengo que seleccionar a productividad, que refleja 1.196.000, ¿cierto? 196.948 pesos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Mm? Vean que una cosa es cuando el valor presente neto es negativo, que entonces uno lo que busca es que sea más pequeño, a que el valor presente neto sea positivo, que entonces tú buscas que sea más grande. Entonces, eso es un detalle muy, muy importante. ¿Sí? Muy bien. Ya va, aquí era 60 millones, tal, a ver, ya va un minutico, de 6 millones. Sí, señorita. Aquí tuve un errorcito, me disculpan acá. Porque aquí resulta que en el mes 36 tenía que haber aumentado un porcentaje. Aquí en el mes 36 debía haber aumentado como acá. Aquí tuve un pequeño error. Me disculpan allí. Sí, es correcto. Aquí así. No tuve error acá. No tuve error aquí. Okay. 49. Ujú. Mm. Ok, bien. No tuve error. Pensaba que sí, pero no había leído bien. Bueno, entonces ya saben, importante, ¿no? Cuando sea positivo, definitivamente la mejor opción en este caso es productividad, que me está garantizando un mayor nivel, digamos, de ahorro. ¿Mm? Vean que cualquiera hubiera dicho que no, que industriales me daba más ahorro, ¿sí? Porque era 4 millones versus 3.200. Pero cuando tú lo mezclas con los costos de mantenimiento y con la inversión, entonces tú dices, ay, como que no, como que este es mejor. Entonces, ese es el detalle, digamos, de este indicador, ¿sí? Que no se va solamente al ahorro, sino que también te valora lo que serían los otros gastos, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense, para cerrar por hoy. Para cerrar, veamos este problema. Este problema dice, calcula el valor presente neto, ¿no? Y la tasa interna de retorno de un equipo con una vida útil de 20 meses. Costos trimestrales de 990.000 pesos. 1.010.000 y 1.030.000 y así sucesivamente. O sea, en pocas palabras, aumenta de 20.000 en 20.000, ¿cierto?
gastos bimensuales de 1.500.000. El primero, o sea, bimensuales de 1.500.000 pesos, el primero. E incremento del 1.5% cada 2 meses. Inversiones al iniciar por 9.500.000 pesos y 8 meses después de la compra por 5 millones de pesos. Ingresos mensuales de 2.500.000. Valor de mercado 7 millones. Y te dice que la tasa de oportunidad es del 30%, ¿no? Nominal anual trimestre vencido. Entonces, ¿qué observamos acá? Estamos hablando, ¿no? Que es durante 20 meses, ¿sí? 20. Ya cuando me dicen 20, listo, ya yo sé pues que esto irá hasta 20. ¿Sí? Y empiezo a ver las cosas. Bueno, yo tengo una inversión de 9.500.000. ¿Ok? Luego te dice que 8 meses después, ¿no? Hay 5 millones de pesos. O sea, tengo que volver a invertir 5 millones de pesos más. ¿No? O sea, hasta allí vamos bien. Luego me habla de los ingresos. Entonces, bueno, o sea, ¿qué tengo por acá? Por aquí tengo, me dicen unos costos, ¿no? Trimestrales, ¿cierto? Cada 3 meses de 990, 1.100.000, 1.330.000 y así sucesivamente. Eso significa que el primer costos, ¿sí? Estos son costos, podemos llamarlo trimestrales, ¿verdad? Esos costos trimestrales inician, pues por supuesto, ¿dónde van a iniciar? Pues en el mes 3, ¿no? De 990.000 pesos. ¿Sí? 990.000 pesos. Luego estamos hablando de 1.010.000 pesos. ¿Sí? O sea que sería, en pocas palabras, esta cantidad más 20.000. ¿Sí? Ahí está. Luego, 3 meses después, otra vez, vean que lo que estoy haciendo es copiando y pegando la fórmula. ¿Sí? Copiando y pegando la fórmula. Copiando y pegando la fórmula. Y copiando y pegando la fórmula. ¿Cierto? Hasta allí, porque ya después, digamos, termina antes que termine el trimestre. Luego me dicen gastos bimensuales, ¿cierto? Bimensuales de 1.500.000. ¿No? Entonces significa que aquí estaríamos hablando de 1.500.000. ¿Eh? Y 1.500.000, pero después cada 2 meses se incrementa. Entonces ahí yo coloco esto por 1 más 1.5%. ¿Ve? Lo bueno de colocar la fórmula es que una vez hecha, simplemente copio y pego. Cada 2 meses. Cada 2 meses. ¿Sí? Así mismo es. Hasta allí. Y el valor del mercado que me indica, ¿no? Que sería, bueno, en tal caso que lo desee vender, sería 7 millones de pesos, que siempre estará al final. ¿Eh? Y listo. Entonces, el gran detalle es cómo será el flujo de caja correspondiente. ¿Cómo será? ¿Quiénes serán los positivos y quiénes serán los negativos? ¿Quiénes serán los positivos y los negativos? Positivo la inversión inicial, los ingresos. Negativo el costo, gasto, valor del mercado. Positivos los ingresos, ¿cierto? ¿Y qué más? La inversión inicial no. La inversión es una inversión que tú haces, ¿eh? Para el proyecto.
Y el valor del mercado. El valor del mercado, así es. Entonces, los ingresos más el valor del mercado, así es. Y negativo, pues todo lo demás. Esto y esto. Así es. Ah, por cierto, me faltaron aquí los ingresos. Habíamos dicho que ingresos mensuales de 2.500.000. ¿Sí? Son ingresos estables, así que perfecto. Los ingresos, pues no se obtienen desde el periodo 0, se obtienen a partir del periodo 1. Y listo. Entonces vean cómo es el flujo de caja, vean que comienza con negativo, luego pasa a positivo, luego aquí empiezan unos gastos y así va. ¿Ok? Entonces, esa es una de las partes más importantes. Y ya, pues ya con eso, entonces yo tengo que calcular lo que sería el valor presente neto, ¿no? Y en este caso la tasa interna de retorno. Pero antes de calcular el valor presente neto, recordemos que está el BNA, perdón. ¿Sí? Que debo calcular. Y antes de poder calcular todo eso, debo trabajar lo que es la tasa de interés, porque la tasa de interés que me dieron es una tasa de interés nominal del 30%, pero no cualquier tasa, sino una nominal anual trimestre vencido, ¿no? Por ende, tengo que hacerle un trabajo, ¿cierto? Entonces, tengo que acordarme que tengo que tengo que calcular una efectiva anual primero, ¿no? Se hace a través de la fórmula de interés punto efectivo o la plantilla, ¿no? Si yo quiero. En este caso coloco 4 porque es de trimestre, lo estoy pasando a efectiva anual. Recuerden que esta parte también la pude haber hecho yo en la plantilla, ¿sí? Equivalencia de tasas. Si yo tengo una nominal, tengo que calcular a través de la fórmula 2. Entonces hubiera puesto, por ejemplo, 30 y aquí 4, ¿no? Y me hubiera dado la misma cantidad. Luego esto tengo que transformarlo a otra nominal. Es una nominal anual mes vencido. La cifra de la tasa nominal. Y por último, pues interés periódico. Sería este señor entre 12. Así de sencillo. Aquí estás. Mes vencido. Entonces, esta es la tasa de interés que yo usaría para calcular mi valor presente neto. Entonces, ahora sí, calculo BNA. BNA me pregunta la tasa es esta. Y calculo los valores. Recuerden que cuando es BNA se calcula desde el periodo 1, ¿ok? Desde el 1. Y listo. Vean que aunque existen valores negativos, igual predominó el positivo, o sea, 22.142.000 de ganancia. Luego el valor presente neto será esta cantidad más la inversión hecha en el periodo 0. Entonces estaríamos hablando de una ganancia, o sea, un valor presente neto de 12 millones de ganancias, 12.672.332 pesos. ¿Y con cuál TIR? Ah, bueno, la TIR, recuerden que la TIR se calcula la fórmula TIR y aquí sí, con la TIR debo seleccionar el periodo 0, muy importante, ¿cierto? La TIR sí incluye el periodo 0. Y listo, estaríamos hablando de una rentabilidad del 12%. ¿Ok? 12%. ¿Qué significa esto, señores? Significa que el proyecto te está dando un beneficio, porque te da positivo, ¿sí? Un beneficio al día de hoy de 12.672.000 pesos, con una rentabilidad del 12,28%, ¿cierto? Una rentabilidad promedio del 12,28%. Ahora, tú puedes decir, oye, ¿cómo sería
si yo ese beneficio de 12 millones, yo lo recibiera, ¿no? Durante mis 20 meses. Entonces, bueno, tú puedes calcular el KUE, ¿sí? Que es simplemente la función pago, la misma tasa, pero en los 20 meses. En los 20 meses y colocaría ese valor presente. ¿Eh? Claro, aquí colocaría 0, punto y coma 0, punto y coma 0. Entonces estaría diciendo que es como que yo recibiera un cheque o yo recibiera pues un beneficio mensual de 808.292 pesos. ¿Sí? Es como que yo recibiera esa cantidad mensual. También puede existir, oye, digamos que tú agarras los excedentes, ¿sí? Como estos beneficios, y tú lo inviertes en otra parte, ¿no? O sea, tú lo inviertes en una parte, digamos que den el 4% de interés mensual, ¿no? O sea, si tú quieres los beneficios, invertirlos en otra parte, entonces tú puedes calcular algo que se llama la TIR M o la TIR modificada, ¿no? La fórmula es muy sencilla, es TIR M, ¿no? Selecciono todos los valores, ¿sí? Y él me va a pedir, punto y coma, me va a pedir, vamos a ponerlo aquí para que se vea bien la fórmula aquí, ¿sí? Él te va a pedir pues una tasa de financiamiento que no se usa mucho y la tasa de reinversión. La tasa de reinversión es con cuál tasa tú lo vas a volver a reinvertir. Y ya, ¿ves? O sea, en este caso te diría que tienes una rentabilidad del 6,34%. Entonces, lo importante que quiero que vean con este ejemplo es que en un ejercicio puedes calcular las 4 cosas, ¿no? Y debes saber qué significa, ¿no? Primero, valor presente neto significa que el proyecto te va a dar beneficio, ¿cierto? Beneficio porque da positivo. ¿Beneficio de qué manera? Te va a dar de tu exigencia, ¿sí? Recuerda que tu exigencia era esta, ¿sí? Esta era tu exigencia mensual, 2,44%. De tu exigencia, el valor presente neto significa que el proyecto te va a dar adicional a tu exigencia 12.672.332 pesos, ¿sí? Al día de hoy, al día de hoy. Eso significa que el proyecto te daría una rentabilidad, ¿no? Durante esos 20 meses de 12%, 12,28%. Pero esa rentabilidad es bajo el supuesto de que tú los beneficios los reinviertes en el proyecto. ¿Mm? Si tú los beneficios no los vas a reinvertir en el proyecto, sino que vas a hacer otra inversión, no sé, vas a meterlo en un CDT que te va a dar un 4%, ¿no? Entonces la rentabilidad ya no es del 12, sino es del 6,34%. Igual la rentabilidad es buena, porque mira cuánto era tu rentabilidad, ¿sí? Tu rentabilidad era del 2,4, ¿eh? O sea que bien. ¿Mm? Y finalmente, digamos, si tú quisieras esta ganancia, ¿no? De los 12 millones, recibirla en los 20 meses, ¿no? Entonces tú puedes calcular el KUE, te da que eso es como que tú recibieras cada mes, durante los 20 meses, 808.292 pesos. ¿Sí? Eso es lo que significaría, ¿no? En este caso. Bueno, muchachos, eso era más que todo lo que quería allí mostrarles el día de hoy. No sé si tengan allí alguna inquietud para allí proceder al Kahoot de hoy. Profe, este tema va a entrar en el final. Claro, eso es Bendito, uno correcto. tan largo. Sí, mostrar original. Profe, yo creo que a uno se le van las 2 horas haciendo un ejercicio. Haciendo uno de esos, ¿tú crees? De pronto en el parcial son más cortos, ¿cierto? Sí, sí, de hecho, estas preguntas, esas preguntas, pues precisamente no las colocamos porque eran muy largas. Entonces decidimos, bueno, vamos a dejarla para
hacer ejercicio de práctica. Bien. Pero al final la esencia siempre será calcular el flujo de caja, ¿cierto? Y con el flujo de caja, entonces determinar pues lo que estén pidiendo, ¿no? Si es valor presente neto, si está sin tener retorno, ¿no? Esas cosas. Muy bien. Voy aquí a detener la grabación.